Se trata de un canal rectangular con un ancho de plantilla de 9 metros, un coeficiente de rugosidad de 0,015. Se pide calcular la posición del salto hidráulico con respecto de la sección A y el perfil de flujo a lo largo del canal. Si la pendiente es de 0,1, la pendiente del primer tramo es igual con 0,0256 y la pendiente del segundo tramo es 0,0016. Entonces el levantamiento topográfico del canal nos estaría mostrando un canal que tiene una elevación en la sección de entrada de 6 metros, una pendiente pronunciada de 0,0256, hasta llegar a la sección A, donde la elevación es de 4,50 metros. En el punto A, es decir, una diferencia de 1,50 con respecto de la sección de entrada del agua al canal. Y después tendríamos un tramo con una pendiente de 0,2016 hasta alcanzar una elevación de la plantilla de 3 metros, o sea, 1,50 metros de diferencia con respecto de la elevación que se tiene en A. Esto nos daría una longitud de 937,5 metros en este tramo. La superficie del agua a la salida del canal, de acuerdo con la elevación de la superficie del agua en el embalse, estaría a 6,25 metros. Es decir, tendríamos un tirante aquí a la salida, en la descarga del canal, de 3,25 metros. En los datos que se proporcionan no está el gasto, así que tendríamos que calcularlo. Para calcularlo, recuerdan que tendríamos que suponer inicialmente que la pendiente del primer tramo, la pendiente pronunciada, es una pendiente mayor que la crítica. Si hacemos esa consideración, eso quiere decir entonces que aquí en la sección de entrada tendríamos un tirante de control que corresponde al tirante crítico. Y siendo este el tirante crítico, entonces la energía específica que se presentaría para lograr un tirante crítico aquí es la mínima, lo cual quiere decir que la diferencia de la elevación de la superficie del agua a la entrada del agua al canal, que son 7,5 metros, y la elevación de la plantilla, que son de 6 metros, esta diferencia de 1,50, que es, digamos, la carga con la que el flujo está entrando al canal, dado que estamos suponiendo que la pendiente en este primer tramo es mayor que la crítica, el tirante aquí sería el crítico, y 1,5 metros sería la energía específica mínima. Pues la energía específica mínima es el nivel de la superficie del lago menos el nivel de la plantilla a la entrada, 1,5 metros, es la energía específica mínima. El tirante crítico es 2/3 partes de la energía específica mínima y por lo tanto el tirante crítico sería igual a 1 metro. El área crítica vale 9 metros, el perímetro mojado vale 11, el radio hidráulico vale 0,8182 y el gasto entonces lo podríamos calcular a partir de la condición de flujo crítico, Q cuadrado entre G, igual al área crítica al cubo entre el ancho de la superficie libre crítico. Esto nos lleva a una ecuación que ya hemos manejado, en la que el tirante crítico es la raíz cúbica del gasto al cuadrado, el gasto total al cuadrado, entre el ancho de la plantilla elevado al cuadrado y entre el valor de G. De tal manera que el tirante crítico, el gasto nos queda igual al tirante crítico elevado al cubo por G, y esto elevado a la 1 medio y multiplicado por el ancho de la plantilla B. Con lo cual tendríamos un valor de 28,189 metros cúbicos por segundo, o un gasto unitario
de 1,1321 metros cúbicos por segundo por cada metro. La pendiente crítica entonces se puede calcular con la fórmula de Manning, Q por N entre el área crítico por el radio hidráulico crítico elevado a la 2/3 y esto elevado al cuadrado. Esto nos da una pendiente crítica de 0,202884. Entonces, con este resultado se demuestra que efectivamente la pendiente S01, que vale 0,0256, es mucho más grande que la pendiente crítica, que vale 0,002884. Entonces se confirma el supuesto de que la pendiente S01 sea mayor que la pendiente crítica y por lo tanto damos por válido el gasto de 28,189. Con este valor del gasto entonces calculamos el tirante normal en el primer tramo, en donde el Q por N entre S0 a la 1 medio debe ser igual con el área normal 1 por el radio hidráulico normal 1 elevado a la 2/3, y esto debe ser igual a 2,6427. Entonces proponemos valores del tirante normal 1, aquí se hicieron algunos tanteos y se llegó al valor de 0,5, en donde el valor del área por el radio hidráulico a la 2/3 es de 2,6425, prácticamente igual al valor de Q por N entre 0 a la 1 medio de 2,6427. Entonces el tirante normal 1 sería igual con 0,5. Y como ven aquí, el tirante crítico, que vale 1, según lo que acabamos de calcular, el tirante crítico a la entrada del flujo al canal, con 1 metro de tirante crítico, este tirante crítico es más grande que el tirante normal en el primer tramo, que vale 0,5, la mitad. Esto significaría entonces que la línea del tirante crítico estaría por arriba de la línea del tirante normal y que los perfiles en la zona serían perfiles de tipo S. Después calculamos el tirante normal 2, que sería igual con el gasto por la rugosidad entre la pendiente 0 a la 1 medio, igual a el área 2 por el radio hidráulico 2 elevado a la 2/3, para alcanzar un valor de 10,571. Entonces proponemos diferentes valores del tirante normal 2 hasta llegar a una propuesta de 1,212 para un área por el radio hidráulico a la 2/3 de 10,577 metros, prácticamente igual a 10,571, que es el valor de Q por N entre S02 a la 1 medio. Entonces esbozamos los perfiles de flujo. En el primer tramo el perfil pasa por el tirante crítico y después tiende a alcanzar al tirante normal. Se presentaría una curva de perfil S2, o sea, hay un descenso en la superficie libre del agua desde el embalse hasta pasar por el tirante crítico, aquí en la sección donde se está entrando al canal. La entrada sería con el tirante crítico. El perfil del vertedor de la presa Ignacio Ramírez, con las condiciones que tiene de pendiente el canal del vertedor, se encontraría que esa pendiente es una pendiente pronunciada, una pendiente supercrítica, y por lo tanto tendríamos un perfil muy semejante a este, en el que el gasto estaría pasando por el tirante crítico en la sección de entrada, para luego seguir con un perfil de tipo S2, que tiende a alcanzar al tirante normal. Aquí la distancia que se tiene en el primer tramo es de 58,59 metros, que pueden ser insuficientes para que se alcance el tirante normal desde el tirante crítico de 1 metro. Pueden ser insuficientes, ¿no? Aquí por lo tanto se dejó el perfil S2 por arriba de la línea del tirante normal, suponiendo que no se va a alcanzar ese tirante normal. Y en el tramo 2 tendríamos una sección de control desde corriente abajo,
un downstream contour, que tendría un tirante de 325, de 225, perdón, de 225, y ese tirante quedaría entonces en la zona 1. Como el tirante normal ahora es más grande que el tirante crítico, la pendiente es una pendiente subcrítica y los perfiles son de tipo M. Ese tirante de 225 queda en la zona 1 y el perfil sería un perfil de tipo M1. Entonces trazamos el perfil de flujo y lo llevamos hasta la sección de cambio de pendiente. Lo llevamos hasta esta sección porque tenemos que determinar dónde se encuentra el salto hidráulico, si se encuentra corriente arriba o corriente abajo. La longitud que tenemos en este tramo, este segundo tramo, es de 937,5 metros. Entonces calculamos el perfil S2 desde el tirante crítico, el método directo por pasos. Empezamos con el tirante de 1 metro, que es el tirante crítico, y lo vamos modificando hasta tratar de alcanzar al tirante normal o al tirante de 1.01 del tirante normal, que vale, como se señala aquí, 0,505 metros. 1.01 del tirante normal vale 0.505 metros. Entonces, si llevamos la tabla desde el tirante de 1 hasta 0,505, se requeriría una longitud del tramo de 139,17 metros. Es decir, para que se alcance el tirante normal, desde el tirante crítico se requeriría una longitud en este primer tramo de 139,17 metros, que no se tienen apenas 58,59. Así que entonces el tirante que se alcanza a la distancia de 58,59 es un tirante de 0,545, porque a este tirante le corresponde una distancia de 58,256, que podemos considerar prácticamente igual a la de 58,59, porque ya tenemos aquí un cálculo a las milésimas, y las diferencias en 5 milésimas no, en 45 milésimas fueron de 27 metros. Bueno, como nos faltan alrededor de 70 centímetros para alcanzar la distancia total, tendríamos que difícilmente un cambio en las milésimas en el tirante podría llevarnos al 58,9. Lo más seguro es que no nos lleve, ¿no? Ese cambio en las milésimas no nos podría llegar a 58,9. Tendría que ser en las 10 milésimas o en las 100 milésimas para pasar de 58,25 a 58,59. Entonces, con este tirante termina el perfil S2 en el primer tramo. En la sección de cambio de pendiente necesitamos conocer cuál es el tirante conjugado mayor. Para calcular ese conjugado mayor requerimos el uso de la igualdad entre las funciones momentum, aunque en este caso, como se trata de un canal rectangular, el cálculo es relativamente más sencillo que en la del trapezoidal, porque se acuerdan que en el caso de un canal rectangular, la igualdad de las funciones momentum nos lleva a una ecuación entre el tirante Y2 y el tirante Y1, que es una ecuación cuadrática, que resolvimos para tener una ecuación en la que requerimos conocer el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la velocidad y el número de flujo en la sección 1, que corresponden al tirante de 0,505. Necesitamos calcular el conjugado mayor. El conjugado mayor de 0,545, el conjugado mayor de 0,545 se puede calcular utilizando estos valores que hemos encontrado
con la fórmula del tirante Y2 entre 2 por la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Flood 1 elevado al cuadrado, menos el valor de 1. Entonces en esta fórmula sustituimos, el tirante Y1 es 0,545, lo dividimos entre 2, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Flood 1 elevado al cuadrado, que vale 0,0769. Le restamos menos 1 a ese resultado de la raíz cuadrada, y entonces esto nos proporciona un valor del conjugado mayor de 1,6469 metros. 1,6469 metros. Este conjugado mayor debe estar en el perfil S2. Entonces comparamos este conjugado mayor con el tirante que se obtiene en el perfil M1 que tenemos desde corriente abajo y que calculamos a partir del tirante de 2,25 metros a la salida del canal hasta que se alcance la sección A, o sea, hasta que se cubran 937,5 metros. Entonces, nuevamente construimos una tabla de incrementos finitos o método directo por pasos. Proponemos valores del tirante desde 2,25 y vamos construyendo la tabla y nos vamos a detener a donde se alcancen los 937 metros, que sería lo que tendríamos aquí al finalizar la tabla. ¿Sí? Y para este valor se tendría un tirante de 1,2432. Entonces, en conclusión, inicialmente en conclusión, podríamos decir que la sección de cambio dependiente, el tirante del perfil S2, Y igual con 0,545 metros, tiene un conjugado mayor de 1,647 metros, que resulta ser más grande que el tirante del perfil M1 en la misma sección A, a donde llegamos con un tirante Y de 1,243 metros. Por lo tanto, el salto hidráulico se ubica corriente abajo. Más o menos la igualdad, bueno, esto no la tenemos aquí, si aparece acá, no la tenemos la igualdad, pero a ver, se entendería que si el tirante conjugado mayor está por arriba del tirante con el que se presenta el perfil M1 en esta sección de cambio dependiente, entonces desde este tirante conjugado mayor tendría que descender la línea de conjugados mayores para que se pudiera intersectar con la línea del perfil de flujo, y esto puede ocurrir solamente corriente abajo. No puede ocurrir corriente arriba porque no habría ese punto de intersección entre el perfil de conjugados mayores con el perfil de flujo M1. Esto solamente puede ocurrir corriente abajo. Entonces, esto significa también que para que pueda ocurrir esa intersección se necesitaría construir un perfil de tipo M3 que iniciaría donde terminó el perfil S2 en 0,545 y luego ir creciendo de manera continua hasta que se alcance un tirante que tenga como conjugado mayor un tirante en el perfil M1. Entonces calculamos este perfil M3 desde 0,545 y lo vamos aumentando hasta llegar a un valor de 0,85. ¿Se acuerdan que tiene que ser antes que se alcance el tirante crítico? Y esto nos da una distancia de 79,2 metros hasta este tirante. Entonces, para este perfil de flujo, ya encontramos en dónde está el salto hidráulico y también localizamos que es necesario construir un perfil de tipo M3 para que se pueda alcanzar
un salto hidráulico que una los perfiles de flujo supercrítico con el perfil de flujo subcrítico M1. Y para lograr esa igualdad, entonces construimos una tabla para calcular la distancia, bueno, para calcular el perfil M3, pero junto con el cálculo del perfil, estamos también calculando la línea de conjugados mayores. La línea de conjugados mayores la estamos calculando en esta columna, aquí donde dice Y'. Estos es los tirantes que corresponden a los conjugados mayores. Entonces trazamos la línea de conjugados mayores simultáneamente al perfil M3. El perfil M3 lo calculamos con los tirantes que tenemos aquí al inicio de la tabla y los conjugados mayores los vamos calculando para cada uno de estos tirantes de este perfil de flujo M3. Identificamos los valores del conjugado mayor y trazamos de hecho la tabla de conjugados mayores con esos valores que vamos encontrando. Como pueden ver aquí, en el cálculo de este valor, por ejemplo, se utilizó el conjugado menor de 1,545. Se utilizó el conjugado menor de 0,545, se dividió entre 2 y luego se multiplicó por la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Freud 1 elevado al cuadrado, que calculamos con la velocidad al cuadrado entre g por el tirante y, o sea, el número de Freud, se acuerdan, es igual a h,127, que es el valor de la velocidad elevado al cuadrado, dividido entre 9,81 y dividido también por el tirante y1, que es 0,545. A esto le sacamos la raíz cuadrada y luego le restamos 1 y nos da el conjugado mayor. El conjugado mayor de 0,545 fue de 1,66 metros. Y se acuerdan que habíamos llegado a esta sección con un tirante de 1,24. O sea, el perfil de flujo tiene un tirante de 1,24 en esa sección. Y la línea de conjugados mayores está a 1,66. Estamos por arriba. 1,66 para la línea de conjugados mayores y 1,22 para la línea del perfil de flujo M1. Entonces, para poder encontrar la intersección de esta línea con el perfil M1, necesitaríamos ir calculando varios conjugados mayores hasta encontrar un conjugado mayor que se encuentre en el perfil de flujo M1 para una distancia de 937 metros. Entonces, como ven, se fueron calculando las distancias acumuladas para los tirantes Y1, pero también se van obteniendo esas mismas distancias para los conjugados mayores. Y entonces encontramos que a una distancia de 62,7 metros tenemos un conjugado mayor de 1,27. Este conjugado mayor de 1,27 tiene que estar en la tabla del perfil M1. Aquí está, 1,27 metros. A este le corresponde una distancia de 857,4 metros. 857,4 metros. Esos 857,4 metros los sumamos a los 62,17 y nos da aproximadamente 920,1 metros. O sea, estamos prácticamente en la sección en donde está iniciando el salto hidráulico.
porque con esto, esta suma de estas dos distancias está completando prácticamente la longitud total del canal. Aquí la dificultad es que tenemos que conjugar dos tablas distintas y hacer cálculos adicionales, como serían los de los conjugados mayores y la suma de las distancias a la que se ubican esos conjugados mayores con las distancias a las que se presentan los tirantes del perfil M1, hasta que encontremos uno que sea el conjugado mayor de uno de los tirantes conjugados menores de la tabla de perfil M3, y encontramos un tirante de 0,775 en el perfil M3 que tiene un conjugado mayor que sería 1,27. Este tirante de 0,775 se alcanza a una distancia de 62,7 metros. Y luego buscamos el de 1,27. Estamos hablando de una diferencia pequeña, porque miren, aquí el conjugado mayor alcanzó valores de 1,35, 1,30, 1,29. Después lo reduje a 1,27 y aquí ya fui variando bueno, como es un cálculo, ya fui variando las milésimas, o sea, una diferencia de 7 milésimas. Entonces, para ese tirante de 1,265, que es prácticamente 1,27, lo buscamos en el perfil, en la tabla del perfil M1 y lo encontramos aquí. Fíjense, podría encontrarse, en lugar de aquí de 1,27, podría encontrarse a 1,265, para el cual tendríamos una distancia de 869. Pues aquí en el perfil M3 encontramos un tirante de 0,775 que está a una distancia de 62,7 y al cual le corresponde un conjugado mayor de 1,265,1. Buscamos este de 1,265 en el perfil M1, en la tabla para calcular el perfil M1, y encontramos, yo había visto que inicialmente podría ser el de 1,270, que está a 857 metros, pero 857 metros más los 62,17 nos da 920 y tenemos 937 metros de longitud total de este segundo tramo, ¿no? Déjenme ir aquí, 937,5. Entonces tenemos 17 metros. Si en lugar de este tirante de 1,27 que encontramos en esta tabla, utilizamos el de 1,265, 1,265, encontraríamos que la distancia que habría sería de 869,7. 869,7. Y este nos da de 932,4, que ahora sí ya estamos prácticamente encima de los 937, ¿no? O sea, la diferencia son 4 metros. Entonces simplemente podríamos terminar el problema diciendo que al perfil S2, que no alcanza al tirante normal en el primer tramo, se le une un perfil de tipo M3 en un régimen supercrítico, que se va a unir a un perfil M1 que proviene desde corriente abajo, donde está la sección de control, hacia corriente arriba, para encontrar un punto de intersección con la línea de conjugados mayores del perfil M3 a una distancia de 62,7 metros, 62,7 metros,
con un tirante de 0,775 metros, al que le corresponde un conjugado mayor de 1,2651, 1,2651, que tendría una distancia de 869,7 metros desde el final del canal hasta esta sección. Si a estos 869,7 le sumamos los 62,7, nos da 932,4, que es la longitud completa que tiene el canal. Y entonces así nos quedaría el perfil completo del perfil del agua en el canal. Un perfil S2, un perfil M3, un salto hidráulico y luego un perfil M1.